Muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan hoy en esta número 12 conferencia del ciclo 2022 que ha organizado y está desarrollando el equipo de dossier geopolítico. Y en esta oportunidad, y antes de entrar en ello, porque son dos temas importantísimos los que se van a tratar. El tema de Antártida y sus proyecciones, y también el tema de las revoluciones industriales, cómo ellas van a afectar a nuestro sistema productivo y a nuestro sistema de vida. Digo todo esto que está inmerso, fíjense en que esta semana la generala Richardson, la jefa del Comando Sur en el Aspen Institute, ha hecho una serie de declaraciones de un nivel, de una gravedad, que deberíamos tomar mucha nota los latinoamericanos y sudamericanos en particular. Esta señora dijo que está en juego la patria norteamericana en el tema de la seguridad. ¿Y qué es lo que está en juego de su seguridad la norteamericana? Es el tema de los gigantescos y magníficos recursos naturales que poseemos todos los sudamericanos, donde hizo un listado muy completo de los mismos y de la importancia y de qué se debería impedir en esta región el acceso a potencias extracontinentales. No dijo en qué forma se deben impedir el acceso de esas. Pero también en esa especie de excepcionalidad que tienen los norteamericanos para declararse dueños absolutamente de todo, parece ser que hablaba de un continente que no tiene historia, no tiene cultura y tampoco está habitado. Porque hacía referencia a estas tierras como tierras propias y tierras donde no hay nadie que tome decisiones políticas ni tenga tampoco un accionar político. O sea, una especie de terras nullis, como se decía en la antigüedad. Entonces, justamente, miren qué casualidad, hoy vamos a tratar dos temas muy importantes que están relacionados con esto que dijo esta mujer. Tema de Antártida, por la importancia geoestratégica, geopolítica y geoeconómica. Y vamos a tratar también las revoluciones industriales por la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo y la prosperidad de las naciones. Porque si una nación queda atrasada tecnológicamente, queda totalmente anulada en la historia de los tiempos que corren. Por ello es importante, es importantísimo que tengamos conciencia de estos factores, de estos elementos que influyen en nuestras decisiones y en nuestras posibilidades de transformarnos en países viables y países soberanos. Un término que se nos ha prácticamente borrado del vocabulario y que prácticamente a través de ideologismo se nos dice de que la soberanía es algo del siglo XIX, casi del poco del siglo XX, pero que en este siglo prácticamente la soberanía no existe. Una gigantesca mentira, si no preguntémosle a los chinos, a los rusos, a los indios, a los iraníes, a los mismos sirios que han sufrido las agresiones directas, si la soberanía es algo etéreo, algo que no se debe tener muy en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas. Pues bien, para no hacer más extenso esto, porque tenemos tiempos acotados, la conferencia de la importancia estratégica de Antártida va a ser desarrollada por el doctor Damián Descalzo, abogado de la UBA, que en la actualidad está maestrando en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia, Italia, ha trabajado en la Secretaría del Tratado Antártico y que además es un estudioso del movimiento nacional
que ha desarrollado una serie de textos en esa naturaleza y que integra el Instituto de Filosofía y Geopolítica, y también sabe traer trabajos para dossier geopolítico. En segunda instancia, hablando de la cuarta revolución industrial, va a exponer el doctor Mario Ramón Duarte, abogado, especialista en ciberdefensa, especialista en seguridad ciudadana, miembro de dossier geopolítico, miembro del Instituto de Geopolítica y Filosofía, que ya hice mención, y además autor de un libro, uno de los pocos libros que hay en idioma español, sobre la cuarta revolución industrial, que está teniendo una muy buena acogida entre el público en general. Creo que más que los títulos y de esos largos currículos que no sirven absolutamente para nada, lo importante es la calidad de nuestros dos disertantes del día de la fecha, y por lo tanto no perdamos más tiempo y empecemos a trabajar esta jornada de hoy con estos dos importantísimos temas. En primer lugar, va a exponer el doctor Damián Descalzo. Doctor, queden su palabra. Tiene bloqueado el micrófono, doctor Descalzo. Ahí va. Sí, se había silenciado, no lo podía reactivar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Saludo a Mario y a todos los que están ahí del otro lado escuchando la conferencia. Como anticipaba Carlos, vamos a hablar del tema antártico. La idea de la exposición es hacer un breve recorrido histórico, pero también ver cuál es la actualidad del tema antártico y también dar una visión de lo que puede suceder con el tema antártico, porque hay un estatus jurídico que puede ir modificándose. Vamos a ir viendo cómo no siempre la historia de la Antártida fue lo mismo. Hubo un momento que hubo una necesidad de establecer una especie de congelamiento de lo que era un escenario que tendía a ser de muchas rivalidades, pero como sabemos, la historia siempre es dinámica y no se puede mantener in eternum este estado de congelamiento. Entonces, la idea de la conferencia es ir yendo, ¿no? Vamos a ir viendo pasado, presente y futuro se van a unir en esta conferencia, porque generalmente en cualquier tema histórico, político, siempre es fundamental el tema de los antecedentes históricos, y todavía más en este tema de la Antártida, ¿no? que tiene una situación, que reviste una situación muy, muy particular. Empecemos con la cuestión histórica, y donde yo siempre voy a marcar hacer particular énfasis en el caso argentino, ¿no? Porque, por supuesto, nosotros somos estudiosos de estos temas, pero no ocultamos nuestra pertenencia a un Estado nacional y a los intereses de ese Estado nacional, y a entender los problemas del mundo, pero no con una mirada como si estuviésemos en cualquier lugar, sino una mirada desde nuestra región y desde Argentina y desde América Latina, que a su vez es un continente que está íntimamente ligado a la Antártida por la cercanía geográfica que tiene. La Argentina cumple un papel central en lo que tiene que ver con el tema antártico, por múltiples motivos, uno de los cuales es evidente, ¿no? Es el geográfico, la cercanía, ¿no? El puerto de Ushuaia es el puerto de donde salen la inmensa mayoría de los cruceros que van a la Antártida.
Y además porque Argentina ha tenido una actuación en la Antártida muy destacada. Hay que recordar, es un dato bastante conocido, pero nunca viene de más recordarlo, que la Argentina es el país que tiene mayor tiempo de ocupación en territorio antártico. Desde 1904 que Argentina tiene una ocupación permanente en el continente antártico. También hay que mencionar que la Argentina y también Chile son países que ostentan soberanía y sustentan sus reclamos de soberanía sobre la Antártida en base a que fueron los dominios españoles los que primero ocuparon este territorio, ¿no? Digamos, la Antártida es una herencia de España, si así se lo puede llamar, que tanto Argentina como Chile reclaman. En el mapa que aparece en pantalla, ahí vemos los países que hicieron reclamos de soberanía, ¿no? Todo esto hay que entenderlo, es previo al Tratado Antártico de 1959. Por eso, empezamos con la historia y hay que empezar a aclarar algunos puntos. A principios del siglo XX, tanto Argentina como el Reino Unido empiezan a hacer reclamos de territorio antártico. Un tiempo después lo hará Chile. Y después se irán sumando nuevos países. Si ustedes ven el mapa, ven que hay 7 países. Esos son los que reclamaban soberanía. Repito, todo esto es previo a 1959, que es el año donde se firmó el Tratado Antártico. Entonces, tenemos 7 países que llevaban adelante diferentes políticas antárticas y estaban haciendo reclamos de soberanía. Está la Argentina, está Chile, está el Reino Unido, en una misma zona, superponen sus reclamos. Después tenemos a dos países europeos más, que reclaman por sus antecedentes sobre la materia, que son Noruega y Francia. Y tenemos a 2 países oceánicos, cuya geografía, también, si uno ve sus mapas, y va, y digamos, sigue como hacia el sur, hace una proyección geográfica hacia el sur, tanto Australia como Nueva Zelanda, también terminan en territorio antártico, y ellos también reclaman soberanía. Ahí tenemos entonces 7 países que reclamaban soberanía. En su momento, hubo países que empezaron a hacerse reconocimientos recíprocos. O sea, yo te reconozco la porción que vos reclamás, vos me reconocés la mía. Así las cosas, Inglaterra fue haciendo reconocimientos recíprocos con diferentes países, ¿no? Por ejemplo, le reconoció a Noruega, Noruega le reconoció al Reino Unido, y así también con Australia, con Nueva Zelanda, donde además es íntima la relación que hay y que la había mucho más. Estamos todavía en los años 50, ¿no? Imagínense los años 50. En el momento de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto, en buena medida, fue trasladado a la Antártida. Hubo episodios hasta militares, no de suma importancia en términos bélicos, pero sí hubo escaramuzas militares, enfrentamientos. Por ejemplo, había delegaciones argentinas que quitaban elementos que habían dejado los ingleses, y después los ingleses iban y quitaban los argentinos, o los llevaban a Buenos Aires, devolviendo algunos instrumentos que Argentina había dejado ahí. Se produjeron hasta repito, algunos combates, por ejemplo, entre fuerzas argentinas y chilenas contra las fuerzas inglesas, ¿no? Digamos, fue, comparado con lo que había sido lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba haciendo la Segunda Guerra Mundial, porque muchos de estos conflictos se dan durante la Segunda Guerra Mundial, uno podría considerarlos mínimos, pero lo que se estaba dando es una puja de países y se estaba pasando a la acción directa.
donde estos países reclamaban y había choques muy fuertes de intereses. Donde más fuertes se daban los choques, si ustedes ven el mapa, van a ver que el único lugar donde hay superposición de reclamos es en lo que sería la continuidad del territorio continental sudamericano, ¿no? Tanto la continuidad de la Patagonia chilena o la Patagonia argentina, la península antártica es la continuación geográfica de ese territorio mencionado, y es ahí donde se dan los mayores conflictos. Y hay que marcar esto, los conflictos se daban básicamente con el Reino Unido. No había conflictos entre Argentina y Chile, sino que los conflictos se daban básicamente de Argentina y Chile contra el Reino Unido. También hay que marcar que el Reino Unido, cuando hace los pedidos de soberanía sobre la Antártida, lo hace en base a la ocupación de las Islas Malvinas. Es decir, Inglaterra dice, yo ocupo las Islas Malvinas, por ende tengo derecho a ocupar territorio antártico. Por supuesto, esto siempre fue rechazado por la Argentina, por claros motivos, ¿no? Argentina niega la ocupación ilegítima, entonces no podía aceptar que un hecho esté validado por un hecho ilegítimo. Y particularmente quiero marcar esto, ¿no? de que Argentina y Chile empiezan a tener una política conjunta. Tanto es así que ya para 1941, cuando Chile empieza a desarrollar fuertemente su política antártica, la Argentina, como digo, la política antártica se desarrolla ya en el segundo gobierno del general Roca, ¿no? El segundo gobierno del general Roca es el que establece la primera base argentina, en 1904. Muy cerca de esa fecha, el Imperio Británico emite cartas patentes, ¿no? Documentos emitidos por los monarcas, ¿no? Por el monarca inglés que ahora están tan de moda. En 1908 y 1917 el Reino Unido manifiesta a través de esas cartas patentes que manifiesta las pretensiones sobre el territorio antártico y las llama dependencias de las Falkland, ¿no? En inglés, con las FIDS, y incluye a Orcadas del Sur, Shetland, las llamadas Georgias, ¿no? Llamadas Sandwich. Bueno, la respuesta a estas pretensiones que chocaban entre sí se dan con un acercamiento de Argentina y Chile para contrarrestar esta visión de estas pretensiones inglesas. Entonces, en Argentina, en 1940, se crea la Comisión Nacional de la Antártica. En Chile, en esa misma época, se va a crear, unos meses después, la Comisión Antártica Chilena. Y en ese mismo periodo, ¿no? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, principios de la década del 40, se firma el primer reconocimiento recíproco de Argentina y Chile. Se reconocen en la declaración de 1941, en marzo de 1941, se firma en Santiago de Chile la primera declaración conjunta, donde ambos países señalan que van a tener una política que están buscando una línea de común vecindad y de encontrar puntos de acuerdo, ¿no? Estos venían ya negociaciones que se habían hecho en el año 40, y la declaración es firmada por los cancilleres de ambos países, ¿no? Isidoro Ruiz Moreno, el canciller argentino, y Julio Escudero Guzmán. En ese documento de 1941, tanto Argentina como Chile reconocen la existencia de una Antártida americana, es llamada en ese momento, después se le va a cambiar el nombre, una Antártida americana. Estos acuerdos van a profundizarse durante la administración del peronismo en la Argentina, y se va a firmar
una declaración nueva en 1947 y otra en 1948. La de 1947 va a ser firmada en Buenos Aires por el canciller Bramuglia, por el lado argentino, y por Juliet Gómez, del lado chileno. En el año 1948 se va a ratificar esta declaración, donde ya no se habla de Antártida americana, sino de Antártida sudamericana. Y el mérito de estas cuestiones es que Argentina y Chile se reconocen cada uno la parte que no le reclaman al otro. Acá volvemos al mapa. Si uno ve el reclamo de la Argentina y ve el reclamo de Chile, va a darse cuenta que hay una porción donde se superponen los reclamos, pero hay otra porción donde no se superponen. Entonces, toda la parte que el reclamo chileno no se superpone con el argentino, Argentina lo reconocía como territorio chileno. Y todo el territorio que Argentina reclama y no se superpone con el chileno, Chile lo reconocía como argentino. Entonces, y es hasta ahora el único país del mundo que ha reconocido la soberanía argentina sobre la Antártida, es Chile. Y también Argentina es el único país que le ha reconocido la soberanía del lado chileno. En ese contexto también hay que hablar que se profundiza la instalación de bases. Por ejemplo, la Argentina, que dijimos tenía ya desde 1904 en la isla Laurie, en las Orcadas, en esos mismos años va a generar nuevas bases. También del lado chileno, en 1947 y 1948 se van a instalar las bases Capitán Prat y O'Higgins, General O'Higgins. 1947-1948. Y Argentina en 1951 va a inaugurar la base San Martín, con una expedición que va a comandar Hernán Pujato. Y el segundo de Hernán Pujato va a ser el general Leal. Al año siguiente, el que en ese momento era el coronel Leal, funda Base Esperanza. Entonces, sintetizo, ¿no? Ya tenemos que Argentina tenía la base de Orcadas, crea la base San Martín, la base Esperanza a principios de los años 50, y Chile ya ha instalado la base O'Higgins y la base Capitán Prat. En ese momento, es un momento donde se da muchas tensiones diplomáticas, no viene al caso de decirlo ahora porque sería muy largo, pero hay muchas tensiones diplomáticas. Lo que quiero que quede claro es que Argentina y Chile tienen posiciones comunes contra Inglaterra. Esto es lo que quiero que quede marcado. Y ese es el escenario donde se da. No se da una disputa de Argentina contra Chile y contra Inglaterra, ni mucho menos una pelea de Argentina contra Chile o Inglaterra. No, lo que se da es una pelea de Argentina y Chile, juntos, contra Inglaterra. Como verán, la Segunda Guerra Mundial ya ha terminado, pero las tensiones en la Antártida siguen fuertes. Las dos potencias que empiezan a regir los destinos de la humanidad en la posguerra, en los tiempos de la Guerra Fría, son Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos países deciden, es decir, no quiero decir ellos solos, pero en buena medida marcan un rumbo diciendo, no, vamos a que la Antártida sea un lugar donde no haya conflictos, libre de conflictos. Del mismo modo que también eso que se ha llamado la coexistencia pacífica, se llamó Estados Unidos y la Unión Soviética tienen la idea de que no avance las rivalidades y las disputas en territorio antártico. Entonces, promueven con otros países la firma de un tratado para pacificar la zona, podríamos decir, ¿no? En ese contexto se firma en Estados Unidos el Tratado Antártico, en 1959. Estados Unidos y la Unión Soviética no aparecen ahí reclamando ningún espacio, pero ellos en la reunión, donde se celebra el Tratado Antártico, reservan el derecho a pedir, cuando sea oportuno, de hacer reclamos territoriales, ¿no? Dejan eso en reserva. Pero lo importante es que el Tratado Antártico congela los reclamos. Ahora lo vamos a ver de qué modo lo hace. El Tratado Antártico, en el capítulo 1, el Tratado Antártico participan de las negociaciones los gobiernos, bueno, básicamente muchos de los gobiernos que reclaman, el gobierno argentino, el gobierno australiano, el gobierno chileno, el gobierno francés, el gobierno de Nueva Zelanda, el gobierno de Noruega,
el gobierno del Reino Unido, como ven, todos los países que reclaman soberanía, pero también otros más. Estados Unidos y la Unión Soviética, que los mencionamos, y que son los que van a reservar el derecho a hacer reclamos de soberanía cuando pueda ser posible, porque justamente el Tratado Antártico era para congelar todo tipo de reclamos de soberanía. También participa Sudáfrica, que en esa época se llamaba Unión del África del Sur, Bélgica, bueno, Chile, no sé si lo había mencionado, pero también está, digo, todos los países que reclamaban soberanía estuvieron ahí. Firman el Tratado Antártico, que en el primer artículo, define que la Antártida se utilizará exclusivamente con fines pacíficos y se prohíbe toda medida de índole militar, como el establecimiento de bases militares, fortificaciones militares o la realización de cualquier maniobra militar o de un ensayo de armas. Sí se permite que vayan militares, por eso es que generalmente van militares, pero el empleo del personal militar debe ser para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico. Ese es el artículo 1. El más importante que nos interesa es el artículo 4. El artículo 4 dice que las disposiciones del Tratado Antártico no van a ser interpretadas como una renuncia de soberanía. Esto es lo que los países querían que quede bien claro. Porque ¿qué hace el Tratado Antártico? En el inciso segundo del artículo 4 dice: no se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas. Entonces, cuando ustedes ven este mapa, o el otro mapa, el mapa B, que lo podemos ver en el mapa B también, ven que las reclamaciones, ahí se ve más claro la superposición de Argentina con Chile y con el Reino Unido. Es decir, estos reclamos que ustedes ven son previos al Tratado Antártico de 1959. Esto marca lo que fue la historia antártica, si ustedes quieren, de la primera mitad del siglo XX. Hubo estos 7 países. Por eso es una foto de la primera mitad del siglo XX. Ustedes saben que la política internacional cambia mucho. Y esto es una foto de lo que eran los reclamos en los años 50. Entonces tenemos a estos 7 países que durante el siglo XX y algunos en el siglo XIX también tuvieron algún nivel de participación en la Antártida. Y la foto es de estos 7 que reclaman, y de Estados Unidos y la Unión Soviética reservándose el derecho a reclamar soberanía cuando se pueda, porque el Tratado Antártico lo que está haciendo es cancelando el reclamo de soberanía. Entonces, durante décadas se mantuvo este estatus que todavía se mantiene, ¿no? Digamos, si usted dice quiénes son los países que reclaman soberanía sobre la Antártida, tiene que mencionar a estos 7, y de última hacer una salvedad diciendo que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, lo que ahora es la Federación Rusa, ¿no? Porque ha heredado la personalidad jurídica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son países que han reclamado soberanía. Muchos institutos se fueron creando en el marco del Tratado Antártico. Sería largo de explicar, el sistema del Tratado Antártico tiene un montón de documentos que los países que pertenecen a su organización van haciendo firmar. Uno que nos interesa particularmente es el Protocolo de Medio Ambiente. ¿Por qué nos interesa? Porque está muy mencionado, ¿no? Habrán escuchado cuando dicen, no, en el 2048 se termina el Tratado Antártico. Y no es que se termine el Tratado Antártico, porque el Tratado Antártico no tiene fecha de vencimiento. Sí hay una fecha de vencimiento, es por el Protocolo de Medio Ambiente, que hay muchísimos países que lo firmaron, después vamos a ver algunos. El Protocolo de Medio Ambiente, que fue un protocolo que se discutió en Madrid en 1991, decía que había una serie de resoluciones sobre el tema de la protección del medio ambiente en la Antártida. Como cualquier tipo de documento, no es que al momento que se celebra, como pasa en muchos organismos internacionales, no es que al momento que se celebra ya pasa a entrar en vigor, sino que hace falta que lo firme un número de países
para que una vez que lo firme esa cantidad de países, entre en vigor. Bueno, el protocolo de medio ambiente entró en vigor en 1998. ¿Qué dice el protocolo de medio ambiente? En el preámbulo nos habla de la necesidad, de cuáles son por qué se hizo el protocolo de medio ambiente. Se habla de la necesidad de incrementar la protección del medio ambiente antártico. También se habla de garantizar que la Antártida siga utilizándose siempre, exclusivamente para fines pacíficos y no se convierta en escenario u objeto de discordia internacional. Acá tenemos más de 3 décadas después de la firma del Tratado Antártico, la idea de que siga ese estatus. Y fíjense la fecha, ¿no? Octubre del 91. Es decir, el Tratado Antártico fue hecho en la lógica de la Guerra Fría, y apenas terminada la Guerra Fría, se dicta un protocolo de medio ambiente también como para reafirmar que la Antártida tiene que ser un territorio libre de disputas. Se recuerda que la Antártida es un área de conservación especial, que es para proteger el medio ambiente antártico, que es para la observación científica. Se repiten mucho estas ideas. En el artículo 2, las partes firmantes se comprometen a la protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes. Y se designa a la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia. Es decir, otra vez, la misma idea, ¿no? De reforzar esta idea de que la Antártida tiene que ser un territorio pacífico, libre de disputas, y que las únicas actividades que haya sean de tipo científico. El documento es larguísimo, pero bueno, resumiendo, un artículo que nos interesa particularmente es el artículo 7 de este protocolo de medio ambiente, que es el que prohíbe las actividades relacionadas con los recursos minerales. Dice así: cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida. Prohíbe cualquier tipo de actividad con los recursos minerales. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué esta fecha del 2048? ¿De dónde sale? Como vemos, es de un documento que está relacionado con el Tratado Antártico, pero no es el Tratado Antártico, sino que es este protocolo de medio ambiente. ¿Qué dice el protocolo sobre la vigencia que tendrá? Y ahí tenemos que ir al artículo 25, donde nos habla de la modificación o enmienda de este protocolo. Y ahí se menciona, en el inciso 2, dice: si después de transcurridos 50 años después de la fecha de entrada en vigor, o sea, en el 2048, porque se firmó en 1991, pero entró en vigor en 1998, a los 50 años, recién cumplidos los 50 años, cualquiera de las partes consultivas del Tratado Antártico, ¿no? Que son las partes, para decirlo fácil, son las partes más importantes del Tratado Antártico, por supuesto están todos los que reclaman soberanía, la Argentina es una de ellas. Cualquiera de las partes consultivas, si así lo solicitara por medio de una comunicación dirigida, se celebrará una conferencia con la mayor brevedad posible a fin de revisar la aplicación de este protocolo. O sea, en el año 2048 se puede revisar este tema de la prohibición de la utilización de los recursos minerales. Por eso es que es tan importante el tema y se habla tanto del año 2048. Y eso es el tema, es que en el año 2048, hasta ahora, digamos de ahora hasta el 2048, tendrían que estar todos de acuerdo para que haya alguna modificación. En cambio, en el año 2048 va a modificarse esto, ¿no? Y ya puede haber que algunas partes reclamen algún cambio o algunos reclamen un cambio. Entonces, por eso es que es importante, porque se entiende que puede haber modificaciones. Pero como ven, el mapa, decía, ha quedado, si lo vemos con respecto a la política internacional, bueno, hay algunas cosas que se mantienen, pero también ha quedado un poco viejo en el sentido que hay países que hoy son muy relevantes que no tienen aparición ahí, no hay reclamos, ¿no? Y bueno, el que más llama la atención, por supuesto, es China. Y China
ha tenido en las últimas décadas una política fuerte hacia la Antártida. La primera expedición china a la Antártida fue recién en 1985. China tiene 2 bases permanentes en la Antártida que fueron creadas en ese periodo, ¿no? Tanto la primera en 1985 y la segunda en 1989. Después fue creando 2 bases más, en 2009 y 2014, pero son bases que solamente funcionan en el verano. Y está en construcción una 5ª base, que muy probablemente sea la tercera base permanente. Ahí tenemos a un actor que seguramente va a tallar fuerte, cuando en el año 2048 se pueda hacer una reforma al respecto. Pero entonces, lo que quiero mencionar acá, la Antártida no escapa a la política internacional y por más que haya 7 actores, 7 estados que han reclamado soberanía y otros 2 que se hicieron reserva, eso no implica de que probablemente pueda aparecer nuevos actores y nuevas reclamaciones sobre lo que sucede en la Antártida, que no sabemos lo que puede suceder. Porque en un escenario, la verdad, uno puede decir, también cuando uno dice en el 2048 pueden hacer reclamos, sí, tampoco esto no implica que por una cuestión de fuerza no se respete este documento y pase algo antes, ¿no? Porque tampoco hay que creer que porque esté firmado en un papel significa que todos lo van a respetar, más allá de que sí podemos decir que en general, desde 1959 en adelante, ha sido respetado este principio de la no intervención y de tomar a la Antártida solo como un territorio de paz, sin perjuicio de que ha habido tensiones, por ejemplo, cuando China anunció la 5ª base en la Antártida, hubo una tensión diplomática con Australia, porque vio que podía llegar a amenazar el territorio que los australianos reclamaban, o por cuestiones de seguridad. Hay que decir que este protocolo, en el protocolo de medio ambiente están prácticamente los grandes actores de la política internacional, están los 7 del G7, están los 7 del G7, ¿no? Como un poder que ahora puede estar en declive, pero digamos que marca un poder importante. También están todos los del BRICS, ¿no? Digamos, tanto Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, son miembros y observadores del Comité para la Protección del Medio Ambiente. Prácticamente están todos los países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Bueno, se ha sumado en los últimos años, se ha sumado Colombia. Bueno, digamos que hay un protocolo de medio ambiente también es importante porque están, digamos, representados los grandes actores, nuestra región, y además los grandes actores de la política internacional están todos representados en este protocolo sobre protección del medio ambiente. Y por último, antes de terminar, una breve mención a cuáles son los países que tienen bases permanentes. Todos los 7 países que reclaman soberanía, los 7 tienen bases permanentes en la Antártida. El que más tiene es la Argentina, que tiene 7. Chile tiene 5, Australia tiene 3, el Reino Unido tiene 2, Francia tiene 1 compartida con Italia, y Nueva Zelanda y Noruega también tienen 1. Pero no son los únicos, ¿no? Digamos, quiero marcar esto, que los 7 que reclaman soberanía, que aparecen en el mapa, los 7 tienen bases permanentes, los 2 que se reservaron el derecho a reclamarlo, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, o sea, Rusia y Estados Unidos también tienen bases permanentes. Rusia tiene 5 bases permanentes, Estados Unidos tiene 3 bases permanentes, y también hay países que no reclamaron soberanía antes del Tratado Antártico, que no se reservaron hacerlo el reclamo, pero que igual tienen una actividad importante en la Antártida. Por ejemplo, tenemos a China, bueno, que lo mencionamos, de 2 bases permanentes, también India tiene 2 bases permanentes, Alemania y Corea del Sur también tienen 2 bases permanentes, y también tienen bases permanentes Brasil, Uruguay, Sudáfrica, Polonia, Ucrania y Japón. Bueno, la presentación cumplió los tiempos establecidos, pero quedo a disposición cuando termine la conferencia de Mario Duarte, a que si hay alguna duda o consulta, la hagan por intermedio del chat. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctor. Muy interesante.
importante que no transfieran el conflicto ucraniano a la Antártida, sabiendo que hay una base, ¿no? En estos momentos. Eh, Cosa que varios se deben haber realmente no saber de este punto. Eh, Como bien dice el doctor Descalzo, a posterior de la conferencia de Mario Duarte, se podrán hacer las consultas pertinentes a los puntos que todos consideren importante consultar. Eh, por lo tanto, a partir de ahora dejamos en el uso de la palabra al doctor Mario Ramón Duarte. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un verdadero gusto, un verdadero honor estar compartiendo con ustedes este momento del día, este ciclo de conferencias organizado por Dossier Geopolítico. También agradecer a todas las personas que están participando de este magnífico evento. Un saludo especial al amigo y colega Damián Descalzo, quien ha hecho una descripción magistral respecto al tema antártico. Y bueno, sabiendo que tenemos un tiempo bastante escueto, digamos, respecto a la exposición, lo voy a ir directamente a lo que respecta a mi ponencia, con lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial en los análisis estratégicos. Así que vamos a pedir a nuestro amigo José, quien está en los comandos técnicos, para que pueda ir compartiendo el tema de flyers. Ahí está, muy bien. La cuarta revolución industrial, análisis estratégico. Dentro de estos análisis estratégicos, vamos a ver los retos y las oportunidades que brinda esta época de la historia en que estamos viviendo hoy los seres humanos, que sin duda es de vital importancia entenderla, estudiarla, comprenderla para poder dar nuestro punto de vista en torno a ella. Comienzo diciendo que sin duda que estamos ante un verdadero cambio epocal en el mundo, donde la cuarta revolución industrial irrumpe en esta etapa del sistema mundo, que es la actual, digamos, en la que todos estamos viviendo, que en determinado momento, a fines del 2019-2020, fue atravesada por una crisis pandémica de la que aún hoy, al día de la fecha, quedan vestigios, digamos, todavía en el mundo respecto a ella, pero que ha dado lugar a problemáticas de características multidimensionales, es decir, no solamente de características sanitarias. Y además esto ha ayudado al aceleramiento y a la consolidación de esta etapa que estamos transitando a nivel global. Ahora bien, hablar de la cuarta revolución industrial es afirmar que existieron 3 revoluciones industriales precedentes. Por eso se hace inherente, como bien decía Damián, hacer un pequeño reconto histórico donde se reúne el pasado, presente y el futuro para poder entender y comprender, repito, de qué es lo que estamos hablando cuando hacemos alusión en forma integral a la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial se ha dado en forma muy rápida, ya por el año 1700, cuando la energía a vapor reemplaza y complementa a su vez a la energía humana, y aparecen los barcos a vapor, aparecen los ferrocarriles a vapor, aparecen las hilanderías, en especial la industria textil inglesa, que es, digamos, ícono de esta revolución denominada como la era mecánica, allá por el año 1750, con epicentro en el viejo continente, es decir, la primera revolución se da en Europa.
Rápidamente vamos a la segunda revolución industrial, más conocida como la era de la electricidad. Esta revolución industrial se siente 120 años posterior a la primera revolución industrial, pero ya con epicentro en nuestro continente, es decir, en los Estados Unidos. Aquí aparecen elementos como la química, la electricidad, el carbón, el petróleo, los globos aerostáticos, el fusil automático, que es el elemento que da paso a la modernización de la guerra en el mundo, y también otro elemento muy importante y muy significativo, que es la irrupción de la industria automotriz en el mundo, es decir, los primeros autos que han aparecido en el mundo, que es la denominada era de la fordización en esta segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial se produce allá por el año 1995. Aquí el hecho significativo se produce cuando la industria militar de los Estados Unidos, Alphanet, se transforma en Internet. Es el año que aparece, que se crea Internet y se unifican en la pantalla tres andariveles que actuaban en forma indistinta hasta ese momento. Es decir, el sonido, la imagen y el libro, la palabra o las letras. Esta es la época en donde fusionan todos estos elementos en un solo dispositivo tecnológico, que es la época en cuando aparece en el mundo los celulares. Entre la tercera y la cuarta revolución industrial hay una diferencia mínima de 20 años. El elemento clave aquí dentro de la cuarta revolución industrial es la innovación. Y si bien en la tercera revolución industrial, considerada la era de la informática, como lo estamos viendo en el flyer, las características principales de esta cuarta revolución industrial se le agrega a la informática la digitalización, la velocidad. Esta es la característica principal. La cuarta revolución industrial es un escenario productivo, es un escenario considerado de la fábrica inteligente, es aquella que está signada por la convergencia de las tecnologías física, digital y biológica. Esta etapa es también conocida, porque esto cuando uno busca en libros o simplemente busca en la web, aparece también conocida esta cuarta revolución industrial como la de la industria 4.0 o de la digitalización. Esta última, que junto con la velocidad, como dije, que son las características primordiales que identifican a esta época de la historia, que es muy interesante compararla con las anteriores. ¿Por qué? Porque esta época, con respecto a las otras, tanto en su alcance, tanto en su escala y en su complejidad, la transformación que tiene es inédita y distinta a cualquier cuestión, cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Esto, lo que hoy nosotros estamos viviendo, nunca se ha vivido, valga la redundancia, en la historia de la humanidad. La cuarta revolución industrial, la tecnológica, digamos, empezó a raíz de los mencionados cambios estructurales en los diversos, y ha provocado, mejor dicho, esos cambios estructurales en los diversos ámbitos de nuestra vida, que es en la educación, en la comunicación, en la salud, en el trabajo, en efecto, en la relación, en nuestra interrelación con las personas, como en nuestra vida misma, y que se desarrolla en el tercer entorno virtual. Este tercer entorno virtual es el denominado ciberespacio. A raíz de estos
preceptos es que la cuarta revolución industrial, y esto es muy importante tener en cuenta, no está considerada, es decir, que no es una continuidad de la tercera revolución industrial. Por eso no está considerada como un conjunto de tecnologías emergentes, más bien por la transición de los nuevos sistemas asentados sobre infraestructuras de la anterior revolución. Por eso, todas estas afirmaciones, razones o características nos llevan a decir que esta revolución industrial, la cuarta, no es, esto hay que tener presente, no es una prolongación de la anterior, sino es el comienzo de una distinta debido a la disrupción que se da desde sus comienzos respecto a la tercera revolución industrial. Ahora bien, la cuarta revolución industrial, como ya lo dije, es una revolución digital, una revolución de las nuevas tecnologías, como estamos apreciando ahí en esta imagen del player. Es decir, desde la tecnología, desde la robótica, desde la biotecnología, desde la automatización, desde la nanotecnología, desde la Internet de las cosas, desde la biometría, desde el Big Data, que esto es muy importante a lo que estábamos, lo que se está, para hacer una sinergia, digamos, lo que se ha dicho respecto a la soberanía. Hoy por hoy nosotros no contamos con el Big Data, trata sobre los grandes datos, los datos sensibles que se manejan dentro del Estado, los datos, nuestros datos privados, digamos. ¿Quién tiene el control de esos datos? Esa es una de las grandes cuestiones que nuestros estados deben hacer hincapié más que nunca respecto a este tema. ¿Por qué? Porque hoy nosotros somos dependientes con lo que tiene que ver con el tema de la Internet. Hoy por hoy todos los servidores que pasan por la mayoría de los países pertenecen a los Estados Unidos. Es decir, que nosotros no contamos hoy por hoy con una soberanía tecnológica, y es un deber necesario, imperioso, que debe abocar no solo a la Argentina, sino a Latinoamérica, a la región en sí, para poder contar con una soberanía tecnológica propia, digamos. Una revolución desde los drones, desde los algoritmos, desde la inteligencia artificial, que es un tema que está muy en pugna, muy en auge, y que, haciendo alusión a lo del tema del ciberespacio, no cuenta con una normativa global específica. La cloud computing, el blockchain, con el tema de las criptomonedas, que está también muy, que se ha sentado y ha repercutido mucho en nuestra región, desde la criptografía, desde la tecnología 5G, desde la tecnología de la quinta generación, desde la impresión 3D, y desde tres tecnologías también, desde nuestras nuevas tecnologías, que son la revolución, la realidad virtual, desde la tecnología 7D, que es la que habla sobre la temática de los hologramas, y desde la realidad aumentada. Son tres tecnologías que han fusionado y que han dado vida a este nuevo elemento que ha aparecido, que se llama metaverso y que es considerado la Internet después de la Internet. Es decir, la descentralización de la Internet, y que más conocida como la web 3.0. Ahora bien, repito, la cuarta revolución industrial se diferencia de la tercera porque esta cuarta revolución industrial se le agrega la digitalización, la velocidad, perdón, a la digitalización se le suma, siendo su característica principal que hoy en día esa velocidad inédita que hoy se ve en esos pequeños dispositivos que nosotros manejamos, los smartphones, los teléfonos inteligentes, nos conduce sin duda a la tecnología 5G, es decir, a la tecnología de quinta generación, que recién hice alusión dentro de las nuevas tecnologías. Tecnología que solamente un país
ha puesto a funcionar en el mundo al 100%. Este país es China, que sin duda esto marca que esa lucha que existe por la supremacía del predominio tecnológico se ha pasado de hemisferio, es decir, desde Occidente a Oriente. Son los países de Oriente, son los que llevan hoy por hoy la delantera en cuanto a al predominio tecnológico. Otros países que están en condiciones de poder manejar esta tecnología de quinta generación son los Estados Unidos, que son los creadores de la Internet, pero que no han podido desarrollarla al 100% en todo su territorio. Son lugares específicos donde están funcionando la tecnología de quinta generación. Corea del Sur, que es un competidor directo de China, socio estratégico de los Estados Unidos. Alemania, Japón, Noruega, los Emiratos Árabes, Rusia, Irán, Qatar, Suecia, son países que, digamos, potencias emergentes que están muy avanzados en materia tecnológica. Ahora, yendo a lo que respecta del ciberespacio. El tema del ciberespacio en lo que respecta a su funcionamiento y a la aplicabilidad en el mismo se da, digamos, de estas nuevas tecnologías dentro del ciberespacio. Y ahí tenemos preguntas, por ejemplo, ¿qué es el ciberespacio? ¿Por qué es importante contar con una revolución, con una regulación global del mismo? ¿Y qué consecuencias puede traer esto si no contamos con una normativa? Esto es un tema que venimos tratando desde hace bastante tiempo, desde Dossier y otros sitios digitales, desde el instituto también que se ha creado hace poco, este Instituto de Filosofía y Geopolítica 21. El ciberespacio es un espacio común global, caracterizado por la apertura funcional y su dinamismo, la ausencia de soberanía, su débil jurisdicción y la facilidad de acceso y la dificultad de atribución de las acciones. Este es un concepto que he traído porque existen muchas definiciones respecto del ciberespacio, pero es importante entender lo que nos dice estos tres renglones respecto al ciberespacio. Es un espacio común global caracterizado por la apertura funcional y su dinamismo. La ausencia de soberanía, que eso es lo que estaba diciendo recién, que la mayoría de los países contamos, no somos internet dependientes, principalmente de los Estados Unidos, que es donde emanan la mayoría de estos cables interoceánicos, que es a través de donde se traspasa la internet. Su débil jurisdicción, es decir, la facilidad con que se puede entrar en nuestras ciberfronteras, esto también es un tema que atañe a la ciberdefensa, la facilidad de acceso y la dificultad de la atribución de las acciones. Ahora, en lo que respecta a la cuestión técnica, si el ciberespacio es el ámbito de información, digamos, que se encuentra implementado dentro de los ordenadores y las redes digitales en todo el mundo. Es un espacio creado, digamos, con medios cibernéticos. El ciberespacio hoy en día carece de una imperiosa, diría yo, necesidad de regulación global o universal, como se la quiera llamar o denominar, digamos. Y que esta regulación es necesaria y es urgente debido a la vertiginosidad con que transcurren los acontecimientos que van marcando esta nueva era de la historia, signada por la disrupción y por la exponencialidad de la misma. Y es también esta época de las revoluciones industriales, donde desaparecen, así lo afirma en el prólogo a mi libro el doctor Roberto Eusal, que es director de ciberseguridad y ciberdefensa de la Universidad de Buenos Aires y de la UNDEF. Él afirma que es en esta revolución donde desaparecerán las interfaces humanas entre el entorno ciber y los artefactos computacionales asociados a cada uno de los nodos de los procesos productivos.
Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que trae consigo esta falta de regulación del ciberespacio? Y una de las tantas problemáticas, como bien refleja ahí el flyer, van desde la falta de ciberseguridad, es decir, desde los fraudes digitales, los fraudes cibernéticos, los ciberdelitos, los ciberacosos, que son cuestiones delictuales. Yo siempre utilizo esta palabra de ámbito doméstico, hasta la falta de la ciberdefensa que se producen desde los distintos tipos de ciberataque, y el avance vertiginoso. Ocupamos mucho esta palabra porque es así como transcurre esto, de los mecanismos de ingeniería social que utilizan los hackers para poder realizar o perpetrar sus ataques. Dentro de la falta plena de la ciberseguridad como política de Estado urgente de carácter proactivo, recordemos que en nuestro país, por ejemplo, tenemos una dirección únicamente en la Argentina, una dirección de ciberseguridad, digamos, ese rango máximo al que le atribuye nuestro país a esta cuestión más que trascendental a nivel mundial. Pero esto hay que tratarlo como una política de Estado urgente. Esto tanto lo de la ciberseguridad como la ciberdefensa, que están dentro de lo que atañe al ciberespacio, es una falencia yo atribuyo a una falencia de los organismos multilaterales internacionales, que no han podido siquiera ponerse de acuerdo en 10 o 20 puntos específicos a nivel mundial para que se pueda combatir estos flagelos que hoy sufre la humanidad, sufren los seres humanos en nuestro día a día, sufren los estados por no contar con reglas de juegos claras, digamos. Decía que el perfeccionamiento de las técnicas de ingeniería social utilizadas por los hackers, para cometer delitos a diarios, estos se cuentan por millones, a cada segundo. Por ejemplo, en nuestra región, una de las más vulnerables de todo el mundo, en Latinoamérica, esto da ocasión a que se generen, por ejemplo, problemáticas dentro del ámbito doméstico, como ser el grooming, como ser el ciberbullying, como ser el moving. El grooming es cuando, por ejemplo, una persona mayor de edad se hace pasar por un menor y vulnera, digamos, más allá de que existan controles parentales y todo eso, se realizan, digamos, acosos a menores de edad. El ciberbullying, que esto es moneda corriente, esto se ha pasado del ámbito del bullying tradicional al ámbito cibernético, más aún con las aplicaciones que hoy cuenta un dispositivo tecnológico, como puede ser un celular, una tablet o un computador mismo. El moving, que es el acoso laboral, el cyberbaiting, que son acosos que hacen los alumnos a los profesores. El sexting, que si bien no es un tema delictual dentro del ámbito cibernético, pero sí da lugar a que en algún momento, en la mayoría de los casos, diría yo en el 90% de los casos, eso después se convierte en una sextorsión. Existen también fraudes digitales de todo tipo, que esto se ve a menudo, y lamentablemente esto, por ejemplo, la fake news, se ha visto y se ha visto en distintas etapas del mundo. Por ejemplo, en la pandemia esto ha llevado a que, por ejemplo, hayan padecido esta cuestión, y como producto de esto, la muerte, muchas personas a través de la infodemia, que se decía una cosa, se decía la otra, que las vacunas rusas no servían, que si no era de la Moderna, no, porque las vacunas chinas. Bueno, esto, por ejemplo, o hoy lo que se está padeciendo también
en esta yo atribuyo a esta primer ciberguerra digital en la historia de la humanidad también el tema de la fake news, el tema entre Rusia y Ucrania. Otro tipo de cuestión delictual, el tema de la deepfake. La deepfake es cuando se utiliza la inteligencia artificial a través de un video o de una imagen distorsionando, digamos, lo que estaba hablando una persona. Esto, un ejemplo de esto para que seguramente todos recuerdan, ha ocurrido con por aquel entonces ministra de Seguridad en la época del presidente Mauricio Macri, que aparece en estado de ebriedad y en camisón, o sea, fue hackeado en su cuenta para que ustedes vean, o sea, la persona que estaba encargado de nuestra seguridad aparece en esas condiciones, digamos. Esto fue una deepfake, más allá de que con esto no quiero decir que fue un ataque, un atentado, porque fue una persona que, bueno, siempre está relacionada con el tema etílico, digamos. El descontrol absoluto en la Deep Web y en la Darknet, que ahora más adelante vamos a hacer alusión a esto, digamos, al tema de Internet, en lo que hace al ámbito del ciberespacio para saber cómo está conformado este ciberespacio. Ahora bien, desde un ángulo mucho más completo, esto es lo que es de ciberdelito en ciberacoso, en la otra parte del flyer vamos a encontrar algo más delicado, que es lo que respecta a los ciberataques, es decir, los ataques a las infraestructuras críticas. Eso, muy bien, José. Existen diferentes tipos de ciberataques, digamos, a estructuras críticas de los organismos estatales, a organismos financieros, tanto públicos como privados. Ciberataques han ocurrido en la región. Creo que como dossier geopolítico, no sé si te acordás, Carlos, fuimos, creo que uno de los únicos que denunciamos este tema de cuando hubo el sabotaje eléctrico en nuestro país y en toda la región, porque ha llegado a 60 millones de personas, desde el medio Sputnik hemos hablado sobre esta cuestión cuando todos los medios en Latinoamérica habían callado, y sin embargo en la condena a este ataque cibernético a la estructura física eléctrica de la Argentina fue condenado tanto por medios de Oriente como de Occidente, o sea, propio y extraño, digamos. Esto fue en conjunto y esto fue tapado, porque en ese entonces creo que el secretario de Energía de esa gestión de gobierno era el señor Lopetegui, quien dijo que habían problemas eléctricos internos en la provincia de Santa Fe. Es una locura. Quedó todo Uruguay sin luz, quedó toda la República Argentina sin luz, menos Tierra del Fuego, porque tienen un sistema aparte, lo que es todo el territorio nacional, parte de Chile, parte de Paraguay, parte de Brasil. Y estos son lo que se producen. Estos ataques también cibernéticos se realizan a través de ataques de eso que ven ahí que dice DOS o DDoS, que son ataques de negación de servicio, ataques de negación directa de servicio. Esto es lo que se está utilizando. Estos son malware, es decir, virus dañinos que se están propinando en forma mutua, digamos, entre, por ejemplo, ahora entre Rusia y Ucrania. Van a ver que esto ha pasado, y es más, Ucrania ha llamado a hackers como, por ejemplo, anónimos a combatir a Rusia en respecto de esta cuestión digital. Después hay ataques, por ejemplo, de ransomware, que eso ha sufrido también nuestro país cuando se roban archivos y se piden rescate a cambio de esto. Después hay ataques menores, spyware, troyano, que son una especie de cookies que se dan en publicidades, etcétera, etcétera, digamos. Vamos a pasar al otro, a este flyer, que esto es lo que quiero hacer hincapié respecto a cómo está conformado el ámbito del ciberespacio, es decir, que no se conocen fronteras de este ciberespacio. Hay dos cuestiones muy fundamentales que hay que tener en cuenta
y hay que saber dividir, porque esto se confunde mucho el tema de la Deep Web con la Darknet. La Deep Web, como bien dice ahí, es aquella parte de la red que contiene material informativo y páginas web que no se hayan indexadas en ninguno de los buscadores existentes. Bueno, los buscadores, todos conocemos, Google, Yahoo, Bing, cualquiera de esos buscadores no están lo que se refiere a la Deep Web. ¿Cómo entramos nosotros a la Deep Web? Es decir, para que tengan una noción, la Internet que nosotros ocupamos, porque acá dice las páginas que no se hayan indexadas. Las que se hayan indexadas únicamente es un 4%. Todo eso que nosotros conocemos como todo un mundo nuevo de la Internet, nosotros hacemos uso únicamente del 4%. Eso es lo que está indexado dentro de la Internet. La Deep Web ocupa el 95% de esto. El 90% de esto, perdón. Dentro de la Deep Web, porque muchos creen que dentro de la Deep Web es donde se cometen muchas atrocidades y todas esas cosas. No, ahí se entra a través de un buscador que se llama Tor y que se pueden encontrar, por ejemplo, hoy por hoy, muchas páginas que yo, por ejemplo, quiero entrar hoy a mirar una noticia respecto a ver o a escuchar, así como tengo derecho a escuchar la versión de qué es lo que está pasando en la guerra entre Ucrania y Rusia, quiero escuchar también la versión rusa, o por ejemplo, hay países, Rusia, Irán, Cuba, esos que están bloqueados dentro de lo que son las páginas indexadas. Entonces, si yo quiero conocer una información respecto a esto, accedo a la Deep Web a través de una aplicación que se llama Tor para poder ver las informaciones. Ahora, dentro de esta Deep Web, que son páginas que no se hayan indexadas, está la Darknet, que es conocido como el lado oscuro de la Internet. Y aquí sí es muy jodido y se encuentra, por eso dice ahí, se encuentra dentro de la Deep Web, que es un 90%, y esta Darknet representa el 1%, pero es donde se comercializa todo tipo de ilicitud. Aquí es donde tenemos la trata de personas, acá donde tenemos la pornografía infantil, acá donde vamos a encontrar la venta de niños, venta de armas, todo tipo de estupefacientes. Eso es la Darknet. Y lo otro es la Deep Web, digamos. Ninguno de estas dos tienen páginas, repito, son páginas que están indexadas, sino que una cumple una función, cuando nosotros podemos acceder a las páginas que no están indexadas cuando queremos buscar determinada información, y esta otra sí se utiliza, es un ámbito oscuro, por eso dice la Internet oscura, es un ámbito donde únicamente la mayoría de las personas que ingresan ahí es para realizar digamos, un tráfico de todo tipo de ilicitud, como bien dice el flyer. Ahora bien, nosotros como región, y esto para ir dando un marco general esto, es importante, nosotros estamos como Latinoamérica, Argentina, tanto como Latinoamérica, estamos muy retrasados. Hace poco, por ejemplo, en torno de materia cibernética, se estaba festejando por todos los medios que llegaba la tecnología 5G acá a la Argentina a través de que Google es el que hacía la inversión. Pero ¿qué es lo que llega? Nosotros únicamente lo que vamos a hacer es la comercialización, es decir, la fabricación de este tipo de tecnología. Y la puesta en funcionamiento de esto, nosotros no lo hacemos. Es decir, nosotros ocupamos el último eslabón, que es la comercialización. O sea, siempre a nosotros no. Nosotros tenemos recursos humanos, y yo quiero leer acá este pequeño fragmento del prólogo del doctor Usa, que dice: Argentina es un país en desarrollo con dificultades económicas evidentes. Sin embargo, posee importantes ventajas corporativas que toman forma de islas de excelencias científico-tecnológicas. Transformar dichas ventajas comparativas en ventajas competitivas que reposicionan globalmente a nuestro país constituye un importante desafío para nuestros líderes políticos. Acá está la clave. Hay pequeñas islas, es decir,
que a las personas que realmente entienden de esta cuestión, a las personas que todo el día estamos bregando sobre esto, hay capital humano suficiente, tal como en cierta época de la historia se ha puesto en la Argentina a trabajar a científicos argentinos para un producto nacional, y esto a su vez trasladar a la integración. Ese es el gran desafío que tiene hoy por hoy Latinoamérica. Trabajar a través de la integración para poder incursionar en el mundo tecnológico. Desde este momento, en épocas que estamos en épocas de estado o de bloques continentales, es la única vía que tiene nuestro país para poder insertarse nuevamente en el mundo. Repito, capital humano tenemos de sobra dentro de nuestro país, pero hay otras prioridades. Yo entiendo, existen prioridades porque es como que vivimos en 3 siglos diferentes, es decir, siglo XIX convivimos con la pobreza, con la inequidad, con todas las problemáticas del siglo XIX, del siglo XX, estamos todavía con elementos y fábricas productivas del siglo XX, y a la vez estamos conviviendo con cuestiones del siglo XXI, que son todas estas cuestiones que nosotros estamos tratando y que están ya ubicadas en nuestro país, grandes unicornios del continente que tienen su base también en Argentina. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a nuestros mejores hombres para poder fusionar toda esa y hacer sinergia entre todo eso y dar la excelencia científica de la que gozó nuestro país en una determinada época de la historia, de una persona que fue un gran estadista en nuestro país, que fue 3 veces presidente de nuestro país y que ha sabido entender esta cuestión porque fue hijo de las revoluciones industriales. Ahora bien, para terminar, a los amigos que están participando de esto y a nuestro querido director de dossier, Carlos Pereira Mele, voy a dejarles, son unos mensajes que para que nosotros empecemos a replantearnos como seres humanos, como personas de derecho, que tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar quietos ante este avance indiscriminado de la tecnología. Es decir, los grandes problemas no son el Big Data ni los grandes datos, el problema son los pequeños valores que los seres humanos hemos dejado de lado. Los problemas no son los robots ni las máquinas que piensan, el problema son los seres humanos que a veces hemos dejado de soñar porque las políticas que muchas veces vivimos han tratado, especialmente han hecho que, se han ocupado que nuestros compatriotas dejaran de soñar en un futuro próspero. Y nunca hay que olvidarse que no se siembra con los puños cerrados. En tiempos de crisis, solo en tiempos de crisis, la creatividad, que es una de las claves fundamentales de esta 4ª revolución industrial, junto a la empatía y la resiliencia, el sentido común son los más, en tiempos de creatividad y el sentido común son más importantes que el conocimiento. Muchísimas gracias, Carlos, por este espacio, y si bien quise redondear todo esto porque es un tema muy abarcativo, es un análisis integral de la 4ª revolución industrial, no solo de una sola temática, y acá han quedado muchas cosas que tuve que extraer, digamos, tratamos de hacer en media hora algo imposible, digamos, de tratar de hablar de todo un poco. Voy a quedar también, como dice el querido Damián, a expensas de las preguntas que quieran realizar los participantes. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Bueno, creo que los interrogantes que nos plantearon las 2 brillantes exposiciones que han dado hoy el compañero Descalzo y el compañero Duarte nos debe llevar a reflexionar sobre muchísimos puntos. Es cierto lo que dice Mario, de que deberíamos haber tenido mucho más tiempo. Lo que pasó que este mes ha sido un mes bastante complicado y hubo que cambiar las fechas de las distintas disertaciones y poder concentrarla en un solo día, que ha sido el día de la fecha.
y ello nos ha llevado a una serie de problemas para que cada cual tuviera más tiempo para explayarse, que como todos sabemos tienen para explayarse horas, no minutos, sobre esta temática que cada cual domina a la perfección y que lo han demostrado en esta apretadísima síntesis que han logrado realizar y que nos obliga a profundizar. Creo que los problemas de la ciberseguridad, como también los problemas de nuestras capacidades que tenemos, deben estar permanentemente también en el análisis diario de cualquiera de nosotros, les rogaría a los amigos que hoy han estado presentes que, siguiendo la metodología tradicional, el que tenga alguna consulta al respecto, escribe en el chat, así vamos dándole la palabra a cada uno de los dos disertantes del día de la fecha para que puedan aclarar las dudas o profundizar algún punto que quizás ha quedado poco explicado o que necesitaba una mayor exposición. Yo les agradezco la generosidad a ambos de estar hoy acá, a todos los presentes, porque siempre debemos recordar, lo hacemos un sábado, un día que muchos pueden estar descansando con sus familias, aprovechando un tiempo de goce, y sin embargo estamos acá porque lo que nos preocupa a todos es el presente, el futuro, analizando desde la historia. Y estos temáticas que hemos estado viendo, no le hemos errado en absolutamente un solo ápice de todo lo que hemos estado exponiendo en las hoy ya 12 conferencias que hemos estado realizando en lo que va de este año 2022 y que esperamos continuar próximamente con 2 exposiciones más. Y no me quiero, porque siempre me olvido antes de darle la palabra a los expositores, un agradecimiento eterno al compañero José Francisco Herrera, que desde Costa Rica nos hace el apoyo técnico, luego hace la instalación de todas estas conferencias en nuestro sitio, canal de YouTube de Dossier Geopolítico, y sin su colaboración no hubiera sido posible poder desarrollar esta actividad con el nivel que lo estamos haciendo y con la, digamos, profesionalidad de la cual quien les habla carece, porque desconozco absolutamente de todas estas tecnologías, y por lo tanto tener una persona como José Francisco ha sido un verdadero diamante en todo este mundo en el cual muchos, la verdad, que lamentablemente ante lo atosigado que estamos por fake news, por falsedades y por tonteras, no pueden o no quieren, o a lo mejor quisieran y no los dejan acceder a este tipo de información. Bien, estimados, quedamos abiertos al debate. Vamos a ver si tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, Osvaldo Heredia pregunta: ¿qué opina de la red Capricornio, su desarrollo y expansión? Es para Mario Duarte, me imagino. Hola. Sí, se te escucha, se te escucha. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, sí. En primer lugar, le quiero agradecer a Osvaldo Heredia, creo que estuvo muy atento a esta cuestión, digamos, de la cuarta revolución industrial, que es muy importante
Yo justamente estuve hablando respecto al tema de la soberanía tecnológica. Yo he hecho un artículo que se ha publicado también en Dossier de Soberanía Tecnológica y Big Data, donde trata un poco el tema de esta cuestión de la dependencia cibernética que nosotros tenemos desde, no solo desde Argentina ni de la región, sino desde distintos países del mundo. El tema de la red Capricornio, digamos, este nuevo tendido que ahora nosotros sabemos que la red que venía interoceánica de cables de internet pasaba por las Toninas, que era el lugar insignia respecto al tema de los cableados de internet. Ahora hace este, a, un, digamos, un corte, digamos, y esta red Capricornio que es la que va directamente, conecta, digamos, todo lo que sea en cuestión de Internet, desde el centro donde está esto, desde Miami, que creo que si mal no recuerdo, desde Miami, New York, y pasa y entra por Brasil, es decir, por Río de Janeiro, San Pablo, y pasa esto supuestamente para descomprimir y para que haya un mayor y mejor flujo de la cuestión de la web en nuestra región. Yo creo que si bien esto no tiene que ver con la cuarta revolución industrial, pero a su vez sí, lo que hoy habló Carlos sobre esta comandante norteamericana que hablaban sobre el tema de los recursos y todas esas cosas, esto sí debemos tener cuidado porque va abarcando muchísimo más este emprendimiento que recordemos que la red Capricornio es una iniciativa pública-privada, supuestamente de carácter federal, donde se construyó más de 15.000 kilómetros de fibra óptica, que si bien esto es cierto, permite conectarse al mundo, esto ayuda ahora para la función. Yo hice hincapié sobre la función de la red de 5G, que esto va a ayudar muchísimo para que funcione mejor dentro de nuestro país. Y yo creo que todo lo que provenga, llámese como se llame, red Capricornio o estos cableados que vienen por las toninas, si nosotros no contamos con, primero, con una regulación global del ciberespacio, y segundo, con un trabajo y con una soberanía, un trabajo que esté basado en una soberanía nacional a través de la integración entre países fundamentalmente como Brasil, que eso es fundamental, una política de Estado común entre Brasil y Argentina, todas las mejoras y que se puedan hacer estas alianzas supuestamente estratégicas y de explotación de fibra óptica, no cambian absolutamente en nada, únicamente, digamos, como consumidores puede ser que ande más rápido la internet, que tengamos menos problemas con el tema de la conectividad, pero como nosotros hacemos un análisis geopolítico, geoestratégico respecto de esta cuestión, digamos, es algo que no nos ayuda absolutamente en nada si nosotros miramos desde una óptica no solo nacional, sino regionalista. Perfecto, Mario. Yo personalmente tengo dos preguntas, una para cada uno. Para Damián, te consulto, Damián, ¿cómo ves vos? Serían dos preguntas en realidad.
el tema de la base operativa logística que se está instalando en la ciudad de Ushuaia, que ha hecho saltar las alarmas tanto en Gran Bretaña como también en el Comando Sur, porque han venido a visitarla precisamente. Eso, ¿cómo lo ves vos? Y segundo, la posibilidad que se ha planteado en algunos intelectuales y en algunos grupos políticos de interpretar a partir de este siglo que la Antártida sea un territorio suramericano y no solamente con algunos países con una soberanía allí que solicitan desde hace largo tiempo, ¿no es cierto? Como el caso de Argentina y Chile, sino que sea del conjunto del continente suramericano los que representen y que tomen esas medidas. Y la pregunta para Mario mía es, ¿hay probabilidad de realizar una red del subcontinente americano, suramericano, como recuerdo que lo planteó en su momento Hugo Chávez, de hacer una red de internet propia, de intercomunicarse y no estar dependiendo de que los servidores estén en Estados Unidos o en China o en Rusia? ¿Hay posibilidades? Esas les dejo planteadas esas consultas. ¿Te escuchamos, Damián? Tenés que destrabar el micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, sobre el polo logístico y lo que se está desarrollando y diversas cuestiones, ¿no?, que se están avanzando en Ushuaia y en toda la isla de Tierra del Fuego, ¿no? También algunos movimientos de las Fuerzas Armadas para generar unidades conjuntas. Creo que todo eso debe ser celebrado, porque es fundamental que Argentina retome su línea de defensa nacional. Pero debemos entenderlo esto en el sentido de donde siempre nuestro grupo va, ¿no?, con la idea de la patria grande. Hay que hacerlo porque los poderes extrarregionales están buscando que entremos en una competencia contra Chile, para jugar ellos el juego de ellos, ¿no? Pero buscando que nosotros nos peleemos. También hay quienes, en base a interpretaciones erradas o en falsos documentos, quieren ver una especie de colaboración chileno-inglesa contra la Argentina. Y ese es el sueño de los ingleses, de generar una alianza con Chile contra la Argentina. Pero no es lo que existe en la realidad. Argentina y Chile tienen diferentes trabajos comunes, ¿no? Esto no solamente es lo de la historia que hablábamos antes, sino también hay un presente. Actualmente siempre hay un comité de coordinación política en materias antárticas que se reúne periódicamente, una coordinación política entre Argentina y Chile, donde se ven los proyectos científicos comunes. También la patrulla antártica naval argentino-chilena, que hacen operaciones en territorio antártico, también en forma conjunta. Hay diversos elementos donde Argentina y Chile colaboran y actúan en forma coordinada en la Antártida. Y ese, vuelvo a tu pregunta, ese es el camino que hay que seguir, y no este camino de la competencia, de que si yo creo un polo logístico, entonces yo voy a crear otro ahí. No, no, tenemos que crear polos logísticos, ambos países, pero en forma coordinada, en forma conjunta y no en competencia. Porque así ha sido la mejor tradición nuestra, fue de actuar en forma conjunta con Chile contra las pretensiones inglesas. Inglaterra va a trabajar
fuertemente para romper la unidad argentino-chilena. Y en esto hasta puedo poner, sin tener información precisa todavía, lo que sucedió ayer con esos cables, ¿no? Que se infiltró, bueno, eso sabe más Mario, ¿no? A ver si sabe qué es lo que pasó con esa información del Ministerio de Defensa chilena, esos cables, donde había gente de Chile que hablaba del presidente argentino. Bueno, yo no descarto que detrás de todo eso que apareció ayer no esté la mano de algún poder extrarregional que quiere entorpecer las relaciones argentino-chilenas. Y sobre ese tema voy a traer una cita del general Leal del año 78, porque no hay que descartar que las peleas del 78 entre Argentina y Chile, esos intentos de generar tensiones, no hayan tenido tal vez alguna mano de un poder extrarregional. Y tal vez que con esas peleas del 78 estaban preparando esas diferencias que después iban a ser trágicas en 1982. Dice el general Leal en 1978, cito a Leal: el sector que disputa y pretende Inglaterra está formado a su vez por dos sectores, ¿no? Haciendo referencia al mapa, ¿no?, que hemos mostrado en mi presentación. Uno de los cuales pertenece a la Argentina y el otro sobre el cual hace reclamaciones Chile. Entonces, decía Leal hace casi 45 años, lo peor que le podría ocurrir a las aspiraciones británicas es que nosotros y los chilenos superemos nuestras diferencias y nos pongamos de acuerdo. Si hiciéramos un frente común en la Antártida, como deberíamos hacerlo en todas las otras cuestiones, nuestros adversarios no se encontrarían unidos y, por lo tanto, difícilmente doblegables. Creo que esta enseñanza del general Leal sigue vigente. Lo relaciono con tu pregunta, hay que ir adelante con los polos logísticos, ir adelante con todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de la posición en el reclamo de la Antártida, pero tenemos que hacerlo en forma conjunta. Si no lo hacemos unidos con los hermanos, nos van a devorar los de afuera. Y vos sabés bien, Carlos, el poder que tienen los de afuera, tanto los del Comando Sur o los ocupantes ilegítimos de nuestras Islas Malvinas. Son muy astutos y muy peligrosos. Tenemos que trabajar, aunque sea difícil, aunque hay muchos trabajando para pelearnos, porque lo fácil es levantar falsos patrioterismos. Hay que trabajar en forma inteligente y en forma conjunta. Argentinos y chilenos juntos, sumando al resto de los países de la región, ¿no? Brasil, Uruguay tienen una política antártica también muy interesante, tienen bases permanentes ambos, con todo Sudamérica, pero por supuesto siempre teniendo el núcleo en Argentina y Chile. Tenemos que fortalecer nuestra Patagonia, porque tenemos adversarios y peligros comunes. Yo podría contar una anécdota de lo que vi en la ciudad de Neuquén hoy mismo a la mañana, donde en el puente fronterizo de Neuquén y Río Negro, el gobierno neuquino publica un comunicado donde dice que hasta ahí empezaba la nación mapuche, y dice que hasta en 1879, cuando llegó un poder expansionista a la región. Increíble, el poder expansionista, se están refiriendo al Estado Nacional Argentino. Así de increíbles son las cosas. Pero bueno, por eso digo, tenemos peligros y acechanzas comunes con argentinos y chilenos. Y en la Antártida esto se ve claramente. Tenemos que trabajar en forma conjunta y no hacer de estas cosas que deben ser celebradas, como es la conformación de un polo logístico. Eso debe seguir adelante, pero debe hacérselo no en competencia con Chile para favorecer intereses extranjeros, sino en colaboración, en cooperación con nuestros hermanos trasandinos y con el resto de los países de la región. Gracias, Damián. Claro y dramático saber que dentro de la estructura del Estado Nacional tenemos semejantes gilipollas que escriben y ponen carteles de esa naturaleza
que demuestran que realmente tenemos más peligros adentro que afuera, infelizmente, infelizmente. Porque si hay algo que muchas veces universal e infinito, además del espacio, es la imbecilidad humana. Y en este caso acá lo vemos muy, muy presente, ¿no? Como lo que acabas Carlos, de relatar. Sí, permitime, porque quedó pendiente, habíamos hablado que en el 2040, no quiero que terminar sin esto, que en el 2048 se va a poder plantear y hacer cambios en lo que es el protocolo de medio ambiente, donde hay una prohibición muy importante que es la de los minerales. Me quedó pendiente señalar cuáles son los minerales que diversos estudios entienden que hay en la Antártida, para ver la importancia que tendría una prospección de ese tipo de minerales con posterioridad al 2048. Se entiende, no todo está confirmado, pero se entiende que es muy probable que en la Antártida haya petróleo, gas, carbón, plomo, uranio, hierro, plata, níquel, platino, cromo, oro y cobre. Miren la importancia que tendría un cambio en lo que representa el tema de los recursos minerales. Y el Gracias. litio. y no me extrañaría que aparezca tierras raras también, entre todo el listado Sí, también. de recursos que... Vos sabés que hacen investigaciones científicas, pero después las investigaciones científicas no está claro que no nos estaremos enterando de todo. Exactamente, exactamente. Sí, y vos has dado un punto clave que es trascendental. Es que un tercio del territorio nacional continental, conocido como Patagonia, está apenas poblado por el 5% de la totalidad de nuestra población del territorio argentino, lo cual demuestra que allí tenemos una gigantesca espacio debilitado, poco comunicado y bastante complicado para defender y para controlar, y más si le sumamos gente que tiene pensamientos tan exóticos, para decirlo de alguna manera, como lo que acabas de decir, de que esos territorios pertenecían a alguien y que luego llegó un Estado y los avasalló. Lamentablemente, con ese criterio es peligrosísimo para nuestra realidad. Yo quisiera, y discúlpenme que me ponga en primera persona, vengo de estar en una localidad de la Patagonia profunda, de Puerto San Julián, bien al sur, provincia de Santa Cruz, que ha sido esta semana nominada Ciudad Heroica de la Fuerza Aérea, porque de allí partía nuestra Fuerza Aérea para atacar a la flota invasora británica, y me encuentro con que hay 3 emprendimientos mineros gigantescos de Company Oil, Gold, etcétera, ¿no es cierto? Y de la cual pareciese ser de que la mayoría de los argentinos desconocemos que se saca el mineral en bruto y ni siquiera sabemos las cantidades de oro y plata que están saliendo de nuestra Patagonia. Estos son realmente las venas abiertas que tenemos permanentemente y que carecemos de información que nos permita, por lo menos, establecer un proyecto en serio de nación. Pero bueno, le dejamos la respuesta ahora al compañero Mario Duarte, que le había transmitido algo. Gracias, Damián. Gracias. A ver, ¿se escucha o no? Primeramente. Sí, perfecto. Sí, bueno. A ver, yo creo que todo tiene que ver con todas estas cuestiones que está haciendo alusión Damián y respecto a tus preguntas, Carlos. Y me surge o me viene a la cabeza en este momento una de las tantas frases de nuestros grandes pensadores nacionales, entre ellos don Arturo Jaureche, que decía que si es malo el gringo que nos compra, es peor el criollo que nos vende. Y en torno a estas cuestiones,
bueno, Latinoamérica, vos conocés como geopolítico, Carlos, que siempre ha sido una historia de idas y vueltas que nunca hemos llegado a buen puerto en materia de integración. Yo creo que todo indica, merced a los ejemplos que tuvimos anteriormente, se quiso hacer algo, es cierto, en la época de Chávez a través de cuando se creó UNASUR, también con la CEPAL, con el Mercosur, pero nunca se llegó a realmente a nada específico, a nada concreto. Y hoy más que nunca necesitamos con nuestros socios, al menos del Mercosur, de dar un pie inicial, si bien existen tantas problemáticas, pero en materia de ciencia en materia de ciencia y tecnología, digamos, empezar a dar el primer paso a través de esta integración, como dice bien un querido experto y amigo en esta materia, con la integración con doble N de innovación. Y esto es un gran desafío estratégico que tiene nuestro país y los países hermanos de la región en esta nueva oportunidad que está teniendo, y mucho va a depender también de la elección que viene próximamente ya en Brasil y todas estas cosas, para que se vuelva a reeditar y a pensar desde, como dice Damián, desde la patria grande, una soberanía tecnológica regional para que podamos exportar al mundo materia prima, como ya lo hemos hecho en un montón de cuestiones tecnológicas. Lástima que estos son grandes islas, como dije hoy, decía en el prólogo de mi libro el doctor Usa, son grandes islas que debemos ir rescatando y utilizando a estas personas, a estos capitales humanos que cuenta nuestro país, seguramente lo de muchos países vecinos. La soberanía tecnológica digital, para mí pensar en Latinoamérica, hay que desarrollarla en base a modelos estratégicos donde se resguarde principalmente la autonomía de nuestras naciones, debido a que al hablar del ciberespacio sabemos que esto es algo global, en un mundo hiperconectado con una concentración de materia en materia, perdón, de tecnología de comunicación y de la información, de las famosas TIC, pero es necesario, sí o sí, repito, en este tiempo de este mundo culturizado, ciberculturizado, de la tecnopolítica, del Big Data, y vuelvo nuevamente a las nuevas tecnologías, resulta imprescindible desarrollar proyectos estratégicos, no solo a nivel nacional, sino más aún en épocas de estados continentales, de bloques continentales, a nivel de integración que contemple una verdadera soberanía tecnológica desde Latinoamérica. Coincido totalmente con ustedes, brillantes como siempre. Yo les agradezco y quiero pasarle acá algunos mensajes que tenemos en el chat. El ingeniero Rodolfo Uranga: gracias, doctores Descalzo y Duarte, nos dejan unos enormes interrogantes a desentrañar para resolver nuestra soberanía territorial, física y también la virtual. Estaremos atentos a estos dos temas que evidentemente nos van a influir en nuestro futuro nacional y latinoamericano. Estaba por plantear la pregunta que hizo Carlos. Gracias, Carlos, y dossier geopolítico. Luego el doctor Reinaldo Rata Celaya: doctor Descalzo, brillante sus palabras y gracias. Y después el señor Horacio Gallo: excelentes exposiciones, te abren la cabeza, lástima que somos pocos
felicitaciones. Bien. Sí, como sabemos, los fines de semana son complicados, pero hay lamentablemente, para poder coordinar todo esto, poder coordinarlo con José Francisco, que nos hace la apoyatura técnica, que vive y se desempeña en la República de Costa Rica. Tenemos que coordinar horarios, días, etcétera, y por eso hemos establecido estos días que sabemos que no son los más prácticos. Sería mejor hacer esto un viernes o un jueves a la tardecita de Argentina. Pero también hay gente de otros países que por el cambio de horario tampoco pueden estar. O sea, para ello instalamos el sistema de estos videos en el canal de YouTube para poder después difundirlo y que se puedan hacer virales y de esa forma llegar a muchísima gente que de una forma u otra permanentemente nos hace llegar su apoyo, su colaboración y su estima para que sigamos en este rumbo, que es un rumbo que hemos decidido por el bien nuestro, de nuestra patria y también de todos los futuros que habiten estos territorios de nuestra querida Iberoamérica. Así que, viendo que ya no tenemos más consultas, la señora Viviana B. dice, excelentes exposiciones, muchas gracias. Bueno, muy amable señora. Vamos a ir cerrando esta jornada, que ya han pasado 2 horas desde que la iniciamos. Así que nuevamente le agradezco a los dos expositores, a Mario y a Damián, la gentileza que han tenido aquí. Y recordarles que próximamente estaremos invitándolos a una nueva actividad. Es muy posible que logremos que personal diplomático que ha estado destinado en la India pueda resolvernos la incógnita que es para todos nosotros los argentinos en la India, que no es que solamente los conocemos porque no comen vaca y porque son una especie de espiritistas, y sin embargo se han transformado en una potencia que hasta puede llegar a superarle en China en algunos aspectos. Por lo tanto, conocer esa realidad es totalmente necesaria, más en el punto importante que decidimos este año, hablar de los BRIC. Y ya hemos hablado de Rusia, hemos hablado de China, hemos hablado también de Brasil. Entonces nos estaría quedando la problemática de la India para tener todo el panorama de las potencias emergentes que conforman este nuevo escenario de este gigantesco cambio sistémico. Así que, y agradeciendo nuevamente la colaboración de José Francisco Herrera y de todos ustedes, les agradezco haber participado hoy y nos estaremos viendo en las próximas jornadas. Muchas gracias por estar. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Saludos y un abrazo a todos.